En cada rincón del mundo actual hay humanos. 7.000 millones de personas. ¿Cómo nos volvimos tan dominantes en este planeta? Es uno de los misterios más grandes de la ciencia. Nueva y sorprendente evidencia sugiere que comenzó con un pequeño grupo de personas que abandonó África en un increíble viaje. Usando huesos, piedras y genes, descubriremos los rastros que dejaron sus descendientes a lo largo del planeta. Y develaremos cómo sus viajes convirtieron a nuestra especie en las personas que somos hoy. Esta vez exploraremos uno de los misterios más intrigantes de nuestro viaje de la humanidad. ¿Sobrevivimos a un supervolcán? ¿Enfrentamos a seres humanos hostiles? ¿Arriesgamos todo cruzando el océano? ¿Cómo fue que llegamos a Australia? El viaje de la humanidad. Australia. El cómo los humanos llegaron a Australia es una historia envuelta de misterios. Lo único que podemos asegurar es que el viaje tuvo un final. Y ahí es donde comienza nuestra investigación. El Parque Nacional de Mungo, en el sur de Australia. Está a más de 40 grados Celsius y solo ve 30 centímetros de lluvia al año. Y la mayoría de sus habitantes son millones y millones de moscas. Parece un lugar extraño para empezar a cuestionar la vida humana, pero esta barrera salvaje esconde pistas cruciales sobre nuestros antiguos ancestros australianos. Y la pista más relevante de todas se desenterró aquí en el 2004 por aborígenes locales y científicos. Lo que encontraron es tan valioso que su ubicación es un secreto. Uno de los que cuida el hallazgo es el líder de la tribu aborigen, Warren Clark. Resguardamos el lugar durante 3 años. Mantenemos secrecía y no hablamos sobre la locación secreta ni de lugares cercanos. Estamos muy emocionados con esto y fue difícil no divulgarlo. El descubrimiento era tan delicado que en cuanto fue revelado el sitio, fue cubierto de nuevo para protegerlo. Pero hoy le permitieron a nuestras cámaras filmar un evento único. Por primera vez desde que el sitio fue recubierto, aborígenes locales y científicos se reúnen una vez más para examinar lo que encontraron. Descubren cuidadosamente la impronta de una pisada humana. Cuando las vimos por primera vez y las reconocimos, solo había un par de huellas, pero ya descubrimos como 480. Cuando se descubrieron estas huellas, provocaron un debate, porque algunos creían que habían sido recientes. Cuando encontraron estas huellas, algunos arqueólogos eran escépticos porque decían que pudieron haberse hecho hace algunas semanas o años, porque algunas huellas se ven muy frescas. Pero los aborígenes locales estaban convencidos de que lo que había ahí no eran huellas nuevas, sino huellas hechas por sus antepasados, en lo que llaman la época del sueño. Tania Charles estuvo aquí cuando encontraron esas huellas. Había otras personas con nosotros que decían que les pertenecían a los granjeros de aquí y nosotros no, son nuestras. Ustedes usan zapatos, nosotros no, y mucho menos antes. Y decidimos traer a los científicos aquí y que le dijeran al resto del mundo. Se tomaron muestras alrededor de las huellas y se fecharon usando una técnica llamada luminiscencia óptica simulada. Mide el tiempo por la profundidad de la arena. Los resultados sorprendieron al mundo científico.
Las huellas tienen un rango de 19.000 a 23.000 años de existencia. Para los custodios aborígenes de la zona, esto es evidencia de sus tradicionales creencias, que pertenecen a estas tierras y siempre han vivido aquí. Las personas aquí están muy emocionadas porque esta es una conexión con el pasado que los aborígenes siempre hemos tenido. Los patrones en las huellas nos cuentan historias. Hay varias huellas que se alinean a lo largo. Y lo curioso de este rastro en particular es que se representa solo con un pie derecho. No tenemos el correspondiente pie izquierdo. Trajimos rastreadores del centro de Australia y dijeron que por la profundidad de estas huellas hay más peso del normal impreso en ellas. Así que parece que fueron de un hombre con una sola pierna. Este hombre en especial tuvo un viaje muy corto. Perseguía a un canguro y en su primer intento él perdió al canguro y en su segundo intento se apoderó del canguro e impactó su única rodilla. Hay algunas firmas personales en el rastro que no se ven normalmente en la arqueología, particularmente en la arqueología que fecha de 20.000 años para atrás, así que es un sitio extraordinario. Las huellas prueban la presencia de humanos en Australia hace 20.000 años. Es la primera pista hacia las personas antiguas que vivieron aquí, un momento de sus vidas congelado en el tiempo. Parecería extraño que estas huellas duraran tanto en un entorno tan seco, pero no se grabaron en polvo o arena, se firmaron en lodo húmedo, porque hace 20.000 años, Australia era más húmeda de lo que es hoy. Alrededor de Mungo había tanta agua que esta tierra plana era el fondo de un lago. Y esa línea del horizonte era la costa del lago. Fue alrededor de estos lagos que las personas vivieron. Y decenas de miles de años después de que se secaron los lagos, las silenciosas arenas de Mungo siguen revelando pistas sobre el pasado y sobre el tiempo que los humanos vivieron aquí. En 1974, un geólogo llamado Jim Bowler exploraba el área buscando evidencia del pasado de Mungo. Y sin imaginarlo, estaba por descubrir uno de los fósiles más importantes del mundo. Estaba caminando por este horizonte y lo que vi fue un par de huesos de tejón por allá atrás y unos huesos blancos se asomaban entre la arena que está adelante. Primero pensé que sería otro tejón, pero obviamente los investigué y ahí estaban. Aunque ya eran claros a primera vista, eran huesos de humano. Descubrió piezas de evidencia tan valiosas para los aborígenes australianos que tuvimos que pedirles permiso a los ancianos de la tribu para filmarlos. Los restos de un individuo conocido como el hombre de Mungo. Fueron apoyados por Alan Thorne, quien les ayudó a limpiarlos. Lo recuerdo muy bien, fue en febrero y el lugar estaba ardiente. Se aproximaba una tormenta y no teníamos mucho tiempo. Cuando el hombre de Mungo fue sometido a un análisis, había una pregunta de la que todos esperaban respuesta. ¿Qué tan viejo era? La respuesta es sorprendente. El trabajo reciente sitúa al hombre de Mungo con 40.000 años de edad, pero algunos creen que puede llegar a tener hasta 60.000. Es el hombre más viejo de Australia y probablemente el humano más antiguo del mundo, fuera de las regiones de África. Pero una edad así sugiere algo casi increíble: que los humanos llegaron a Australia antes de llegar a Europa, y solo unos miles de años después de abandonar África. Con el Océano Índico de por medio, ¿esto sería posible?
Algunos científicos no lo creen. El hombre de Mongo solo es uno de los muchos restos ancestrales encontrados en Australia, y al juntarlos nos dejan claras las diferencias de formas y tamaños. Entre estos sutiles y delicados restos hay pruebas de diferentes tipos, absolutamente opuestas al hombre de Mungo. Grandes, de cabeza larga, con anchos huesos craneales, cejas bien pobladas. Estos son los jugadores de la prehistoria aborigen. El trabajo científico reciente sugiere que todos los no africanos descienden de un pequeño grupo de personas que dejaron África alrededor de hace 70.000 años. Pero Alan cree que estos recientes cráneos descubiertos en Australia sugieren que no puede ser verdad. Australia tiene un rango impresionante de diversidad. Hay muchísimas formas, pero ninguna de ellas, por lo que he visto, diría, es africano. Aquí no lo veo. Controversialmente, Alan cree que esto ocurre porque los ancestros de los aborígenes australianos salieron de África, pero no hace 70.000 años, sino muchísimo antes, dándoles tiempo para desarrollar una gran variedad de formas craneales propias. Entonces, ¿de dónde vienen los aborígenes australianos? ¿Serían parte del éxodo de África de hace 70.000 años? ¿O son descendientes de una rama más antigua de la familia humana? La respuesta puede no venir de los restos que existen, sino de las personas que viven en la actualidad. Todos tenemos ADN en nuestros cuerpos. Una mitad de nuestros padres mezclados con otra mitad de nuestras madres. Hay un tipo de ADN llamado ADN mitocondrio, que se pasa directamente de madre a hijo. Pero de vez en cuando, algo sale mal, produciendo una mutación no dañina. Y son esas raras mutaciones las que nos ayudan a construir nuestro árbol global familiar. Las cosas maravillosas que no dice este árbol es que todos los que estamos fuera de África venimos de esta rama, descendientes de un pequeño grupo de personas que dejaron África hace alrededor de 70.000 años. Pero si los ancestros de los aborígenes australianos dejaron África mucho antes, no podrían ser parte de este árbol. Los avances en la ciencia genética pueden ayudarnos a resolver este misterio. Para muchos aborígenes australianos, la idea de que descienden de África contradice sus historias de la creación. Y por esto muy pocas personas acordaron ser parte de una investigación genética. La científica australiana Sheila Van Holst Pelican es una de las pocas genetistas que han trabajado con los aborígenes, hablando con ellos sobre sus ancestros. Está analizando varias muestras de ADN de diferentes grupos poblacionales para descubrir si ellos pertenecen a la rama de árbol familiar que migró fuera de África. Tiene 3 muestras de aborígenes australianos, una muestra europea y algunas que solo se encuentran en África. Las de abajo son etiquetas de las muestras. Estas son las muestras africanas y se puede ver que en las dos hay marcas negras. Esta es la europea y estas son muestras de los aborígenes australianos de su área. Hay 3 de ellas. Si los aborígenes australianos descendieron de África hace 70.000 años, deberían mostrar la misma marca genética que la de los europeos. Lo que se puede ver es que todas las africanas tienen estas 2 marcas y las europeas y las 3 aborígenes australianas están iguales. En estas pruebas, los genes de los aborígenes australianos tienen una marca que sugiere un reciente éxodo de África. Y aquí es donde estarían dentro del árbol familiar. Provienen de la misma rama fuera de África que los europeos.
Aunque los aborígenes australianos y los europeos hayan sido separados con el tiempo, por miles de años y también por la geografía, Sí. aún apunta que tenemos una familia común fuera de África. Sí, ¿Eso dice? nos dicen los resultados. Sin importar la cantidad de ejemplos que veamos que estén fuera de África, podemos ver con claridad los mismos resultados. La evidencia genética sugiere fuertemente que los aborígenes australianos son descendientes de ese pequeño grupo de personas que abandonó África. Pero ¿cómo fue que estos humanos lograron llegar hasta Australia? Es uno de los grandes misterios de nuestro viaje humano. Y para descubrir cómo fue posible, tenemos que regresar hasta el principio. Una nueva teoría dice que después de salir de África cruzando el Mar Rojo, un grupo de personas se fue hacia el este, por todas las costas de Arabia. Continuando por la costa, se puede llegar hasta la India. Si fuera el caso, de algún modo en esta vasta tierra, podríamos encontrar rastros de esta migración. Vivir cerca de la costa hubiera sido atractivo. La comida es abundante. Se puede encontrar agua dulce en las desembocaduras de los ríos y hay poca necesidad de gastar tiempo y energía para adaptarse a nuevos entornos. Por desgracia, hay muy poca evidencia arqueológica de que esto haya ocurrido, posiblemente gracias a los recientes cambios climáticos. Comisionamos a científicos climatólogos para que usaran las supercomputadoras que suelen usar para predecir el futuro de los cambios climáticos y poder registrar el pasado de la India. Al irnos directo al pasado, podemos ver que los niveles del mar bajaron y la tierra se extendió. Hace 60.000 años, la India era una tierra más extensa de lo que es hoy. Y debido al incremento de los niveles, cualquier evidencia de vida costera estaría a 90 kilómetros mar adentro. Pero a cierta distancia de la costa, cerca del poblado de Gualapuram, un grupo de investigadores encontró evidencia de que los primeros hombres no solo vivieron en las playas. Los científicos quedaron asombrados por un descubrimiento muy particular: cenizas volcánicas. Miles de toneladas de ceniza. Hoy es extraída por los pobladores locales que la venden a las fábricas manufactureras y las usan en productos de bienes inmuebles. Pero lo que les atrajo a los arqueólogos es que la ceniza no pertenece aquí. Su presencia es evidencia de que esta área fue testigo de un evento terrible. Hace 74.000 años, el monte Toba, en la isla de Sumatra, en Indonesia, explotó en toda su extensión. Más de 100 veces más poderoso que el Krakatoa, dejó pequeños a todos los volcanes en la historia de la humanidad. Expulsó 2.800 kilómetros cúbicos de cenizas. El viento llevó las cenizas a 2.000 kilómetros al noroeste y la lluvia las depositó en la India. Envenenó el agua y destruyó la vegetación, matando a innumerables animales. Pero, ¿qué nos hizo a nosotros? Es la ceniza del Toba lo que sigue visible en India hasta hoy. Aquí tenemos la ceniza que representa la supererupción del Toba y de hecho la ceniza comienza a este nivel de aquí, donde se ve la zona de contacto entre el sedimento café y la base de la ceniza. Y sigue subiendo hasta 2 metros de altura. Esta ceniza fue cayendo sobre la tierra del paisaje y se fue estableciendo, y la supererupción del Toba ocurrió hace alrededor de 74.000 años.
Muchos estimados sugieren que 74.000 años es antes de que nuestra especie dejara África y por ende antes de que llegara a la India. ¿Acaso hubo personas aquí que atestiguaran estas cenizas? Si fue así, ¿qué ocurrió con ellas? Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Karnataka en India y de Cambridge en Inglaterra buscan señales de vida humana. Vemos el suelo expuesto. Sí, Y tenemos la pared del palacio aquí. sí. Y luego la ceniza acumulada. Con buscar debajo de las cenizas, podríamos saber si alguien estuvo aquí cuando el volcán hizo erupción. Mire esto. Parece una Sí, cuchilla. señor, sí. Pero lo más importante es que hay Sí, retoques tiene por aquí. retoques a lo largo. Y parece tener una punta final. Así es. Sí. Increíble. La pista más común son las herramientas de piedra. Es un artefacto muy especial porque se ve aquí todo el margen raspado para producir esta protuberancia y esta punta de la hoja aquí fue convertida en una lanza, porque se supone que es la punta del proyectil o punta de la lanza, y aquí notamos que la punta está rota, y este punto de fractura es por impacto, y deducimos que esta punta de la lanza fue impactada y la punta se rompió. Este descubrimiento es increíblemente nuevo, pero el equipo cree que muestra algo notable. Debido a que esta punta fue encontrada debajo de las cenizas, piensan que los humanos estuvieron en la India antes de que el Toba hiciera erupción. No todos están de acuerdo con ellos, y aunque tuvieran razón, el gran tamaño del volcán Toba hubiera borrado a cualquier ser vivo, asegurándose de que no formaran parte del viaje de la humanidad. Sorprendentemente, justo arriba de la ceniza, el equipo descubrió más herramientas del mismo tipo que las de abajo. Las herramientas son tan similares que el equipo cree que son evidencia de que las personas continuaron viviendo aquí inmediatamente después de la erupción. Es asombroso pensar que nuestros ancestros hayan experimentado este volcán y sobrevivieran. Si hoy hubiera una supererupción del Toba sería mucho más devastadora para las poblaciones modernas que para los antiguos cazadores de hace 78.000 años. Porque hoy estaríamos atrapados y eso es porque establecimos comunidades, vivimos en ciudades, pueblos o condados. Y esto devastaría cualquier población y destruiría nuestros sistemas agropecuarios. Entonces, estos grupos de cazadores se adaptaban mejor que nosotros, y las herramientas que dejaron atrás nos da la primera pista de la presencia humana en Asia. Y su habilidad de sobrevivir donde nosotros fallaríamos pudo ayudarles a continuar el viaje de la humanidad. Pero la larga migración hacia Australia no fue un viaje deliberado. Mientras que algunos avanzaban en búsqueda de comida, agua y refugio, otros tal vez jamás decidieron viajar. A lo largo del este de Asia, existen tribus aisladas que, como estas, en las islas Andamán, parecen más africanas que asiáticas. Son como si fueran el eco que llegó primero desde África decenas de miles de años antes. ¿Podría ser cierto? ¿Su presencia nos podría decir algo sobre nuestro primer viaje? Stephen Oppenheimer es un experto en genética con base en Oxford, en Inglaterra. Su trabajo ha revolucionado la forma en cómo vemos nuestro pasado distante. Es pionero en el uso de la genética para rastrear los caminos de las personas que él cree que salieron de África rodeando el Océano Índico. Es como una historia detectivesca, donde tienes rastros específicos que puedes medir. Como los rastreadores tradicionales, siguen los rastros que nadie más ve. ¿Qué podemos decir sobre el pasado de estas personas? ¿Y qué nos enseñan sobre el viaje de la humanidad?
Las tribus Semang al norte de Malasia parece que viven aquí desde hace miles y miles de años y hasta hace poco aisladas. A pesar de vivir en Asia, sus características son más parecidas a las africanas y su forma de vida esconde orígenes ancestrales. ¿Pero qué nos podría decir su historia de ADN? Para descubrirla, Stephen y sus colegas obtuvieron permiso para tomar muestras de ADN de la tribu. El ver su aspecto es una forma de probar que son descendientes de los primeros colonos en esta área. Por consecuencia, los primeros colonos que vinieron de África. Tomar el ADN de las células de las mejillas es el siguiente paso en el proceso que han comenzado Stephen y sus colegas para rastrear el ADN mitocondrial de los Semang y ubicarlos en el árbol de la familia humana. Lo que mostró fue que todos pertenecen a esa primera línea que salió de África, de la que surgieron todos los no africanos, europeos, chinos, hindúes, iraquíes, cualquiera. Ellos fueron parte de una primera salida de África. Son parte de una sola familia que salió de África. Cuando ubicamos a los Semang dentro del árbol familiar, aparecen aquí y aquí. Tienen marcas genéticas que surgen de la primera rama fuera de África, al menos de hace 60.000 años. Y sugiere que los Semang son descendientes de las primeras personas que lograron entrar a Malasia. Pero hay algo más especial sobre los genes de los Semang. Fueron únicos. Fueron únicos en la población. No se encuentran en otro lado del mundo. Debido a que las marcas genéticas solo se hallan aquí, en el norte de Malasia, nos sugiere que desde su llegada a la vanguardia de esa primera migración, los Semang nunca se movieron. Son unas de las maravillosas tribus dispersas alrededor del Océano Índico que parece haber llegado en la primera migración y se quedaron desde entonces. Y eso nos da información de la migración original. Las primeras personas se extendieron hacia el este rodeando el Océano Índico, pero en adelante el viaje es menos claro. Al final de Malasia, la tierra se acaba. ¿Cómo es que pudieron cruzar de la península a las islas del sureste de Asia? Hace alrededor de 70.000 años, el mundo estaba a la mitad de la era glaciar. Durante esta era, las capas polares se expandieron, succionando agua fuertemente de los océanos. Llevando hacia atrás el simulador climático, podemos ver lo que pasó. El agua que hay en medio desaparece. Significa que las personas pudieron caminar entre las islas de hoy día. ¿Pero hay evidencia de que tomaron esta ruta? La selva de Borneo, impenetrable, goteando con calor y hogar de criaturas que muerden. Pero un hombre estaba tan seguro de que este lugar revelaría secretos de nuestros orígenes que decidió enfrentar el calor, la humedad y la vida salvaje. Fue recompensado con la mejor evidencia de nuestro primer viaje de la humanidad en todo el sureste de Asia. El mayor Tom Harrison, un antropólogo aventurero y excéntrico. Bajó en paracaídas en Borneo en una misión encubierta durante la Segunda Guerra Mundial. Su campaña de guerrilla en contra de las fuerzas japonesas en la isla le otorgaron una orden de distinción. Terminada la guerra, volvió. Habiendo creado relaciones con las diferentes tribus de Borneo, quiso investigar su pasado. Primero que nada, permítanme explicarles todo el contexto. Aquí es Singapur, aquí arriba está China y esto es Borneo. El problema con cualquier cosa en Borneo, como siempre, es saber por dónde empezar. Su búsqueda lo llevó a las cuevas de Nia, en la jungla de Sarawak.
Impávido por el espectacular tamaño de las cuevas, Harrison contrató a unos locales para comenzar una de las primeras excavaciones arqueológicas jamás hechas en Borneo. En 1958, 4 años después de haber empezado, un equipo excavaba en la boca de la cueva, cuando descubrió algo que hizo a la cueva y a Harrison legendarios. Kotak ini mengandungi serpihan tengkorak yang ditemui di Gua Nia. Esta caja contiene piezas de un esqueleto que fue encontrado en las cuevas Nia. Pecah dan telah dibentuk semula di mana rupa Nia adalah. Fue encontrado en partes y lo hemos armado para restaurar el cráneo de una chica aproximadamente de 18 a 25 años. Convencido de haber encontrado algo extraordinario, Harrison arregló que se analizaran los restos, usando el nuevo método de fechado con carbono. Las noticias de los resultados se supieron rápidamente. Aparentemente el cráneo tenía 40.000 años de edad. En ese tiempo fue el cráneo humano moderno más antiguo del mundo. Pero ese no era el momento de gloria que Harrison esperaba. Sabiendo que no estaba instruido como arqueólogo, hubo otros científicos que sospecharon y hasta asumieron que manipuló los resultados. Con la edad cuestionada, el cráneo de Nia permaneció como enigma durante 50 años. Pero investigaciones recientes confirmaron que al menos tiene 35.000 años de edad. Pero el animal que permanece ahí y que murió con herramientas de piedra es 10.000 años más antiguo que el cráneo. Esto sugiere que las personas cazaban en Borneo al menos desde hace 45.000 años, dándonos otra marca de presencia humana en el viaje a través de Asia. Pero si estas personas exploraron más allá de su vista, tal vez descubrieron que tenían vecinos poco comunes. Es una historia conocida. ¿Cómo evolucionamos de simios primitivos hasta convertirnos en el poder supremo de este planeta? Pero al ver el pasado, queda claro que esta no es la historia completa. Por ejemplo, la primera especie de humanos que llegó a Asia no fuimos nosotros, sino el poderoso e inmenso Homo erectus, más de 1 millón de años antes. Y en el 2003, un descubrimiento en Indonesia sumó a otro miembro a la familia humana y pudo tener una influencia crucial en la migración a Australia. Los científicos trabajan en una isla remota de Indonesia y descubrieron algo que cambia la historia de la evolución humana. Este cráneo cambia nuestra visión de millones de años de evolución humana. Fue catalogado como el descubrimiento más importante de la evolución humana en los últimos 100 años. Los científicos están en una remota región. Los arqueólogos de Indonesia y Australia que trabajaban en la isla de Flores hicieron un descubrimiento peculiar: un esqueleto diminuto. Al principio pensaron que era el cuerpo de un niño, pero al analizar los dientes se dieron cuenta de que esto era un adulto. Un adulto que medía 1 metro de altura y con un cerebro del tamaño de una toronja. El descubrimiento fue conocido como Hobbit. Partió al mundo científico en dos. Los arqueólogos que encontraron los restos estaban convencidos de que era una nueva especie humana, pero hubo otros que dijeron que el esqueleto sufrió de malformaciones que afectaron su crecimiento. Hasta hoy, después de haber encontrado más de 8 individuos, el debate enardece. Y la pregunta más intrigante del viaje de la humanidad es qué impacto tuvo el Hobbit en nosotros mientras nos movíamos en esa área. Hoy, no muy lejos de donde encontraron los esqueletos, los lugares platican historias de personas pequeñas y peludas que vivían en una cueva al costado de un barranco. Son conocidos como Ebu Gogo
Y eso suena notablemente similar al Hobbit. Sus distintivos incluyen tener el cabello largo, particularmente en la cabeza y en el pecho. Tienen un rostro similar al de los monos, pero con barba pequeña. Tienen un pecho ancho con un bolso parecido al del canguro, y normalmente lo usan para guardar cosas robadas. Las hembras tienen pechos grandes y largos. Les llegan a las rodillas. Cuando caminan o quieren robar cosas, ponen sus pechos en los hombros. Y cuando quieren amamantar a sus bebés, los vuelven a poner al frente. Mencuri hasil kebun daripada masyarakat ini. Les roban las cosechas a los agricultores. Cosechas como la de cazaba, la de fruta y otras siempre son robadas por los Ebugogo. Itu dicuri oleh Ebugogo ini. Y no se conocen solo por robar comida. Roban niños también. Y eso molesta tanto a los pobladores que incendiaron la cueva de los Ebugogo. ¿Será esta criatura la misma que el Hobbit? ¿Estos homínidos de 1 metro pelearon contra nuestros ancestros? Curiosamente, ningún resto humano de la época del primer movimiento de personas se ha confirmado en Indonesia. ¿La presencia de otra especie humana mantuvo lejos a nuestros ancestros? ¿O estas diminutas criaturas inesperadas fueron las que nos llevaron hasta Australia? Sea cual sea la ruta que tomaron las personas por Indonesia, el gran desafío seguía presente entre ellos y Australia. Porque en el mar Timor, la tierra se acaba por completo. Son casi 500 kilómetros entre este lugar y Australia, y lo único que se ve en el horizonte es el mar. ¿Fueron capaces los humanos de cruzar hasta una tierra que no veían? Si fue así, ¿cómo lograron hacerlo? Robert Bednarik está fascinado con esta pregunta. Es una misión para descubrir si los humanos prehistóricos podían cruzar exitosamente grandes extensiones de mar. Ha logrado llevar a cabo 7 expediciones marinas. Construye balsas usando materiales que cree que estaban disponibles en la era de piedra del hombre. El bambú gigante estaba disponible en toda la zona y pudo ser una buena opción porque flota naturalmente. Y se puede cortar con herramientas de piedra. Y se puede atar con enredaderas selváticas. Mañana, Robert y la tripulación de pescadores locales intentarán cruzar de nuevo. Su octavo y el primero de las islas de Lombok, a la siguiente plataforma terrestre, Sumbawa, apenas visible en el horizonte. El cruce puede no estar tan lejos como Australia, pero si logran tener éxito, sería un indicativo de que el viaje más largo fue posible. Se estima que el viaje de mañana sea un día de remo en aguas peligrosas. La corriente en cualquier estrecho de océano del mundo es impredecible, así que es peligroso. Puede ser de 4, 5 o 6 nudos, y eso es una corriente fuerte. Cambia con frecuencia, y a veces se tienen distintas corrientes en el mismo estrecho. La entrada norte está bien protegida, pero en la salida sur hay problemas. Si nos vamos muy al sur, vamos a tener problemas. El equipo de pescadores conoce muy bien estas aguas, pero no saben si unas piezas de bambú resistirán a los desafíos que saben que enfrentarán. A mí me preocupa el sol, si es muy caliente o si llueve. Él está preocupado por el viento de mañana. Si viene del este y le preocupa la corriente que venga, porque no lograríamos llegar. Pero daremos lo mejor de nosotros. Recibiremos un poder especial. Para protegerse, contratan a un chamán local para pedir las bendiciones del espíritu del mar.
Ella los marcó con arroz molido mezclado con agua salada y le ofreció algunos obsequios al océano. La tripulación regresa a casa para prepararse para el reto de mañana. A la mañana siguiente, las condiciones son perfectas. Hay poco viento y el mar está en calma. Pero aún en estas condiciones, meter la balsa es difícil. ¡Ahora! ¡Ahora! Pesa más de 1 tonelada y podría aplastar a los marineros contra la orilla. Pero están llenos de optimismo. Ya que pasaron el primer desafío, empiezan a remar lentamente. Dada la escala de lo que intentan, Robert cree que debieron tener una muy buena razón para arriesgarse a cruzar. Recordemos que todas estas personas eran cazadores y recolectores, así que estaban apegados a la tierra. Si vivieron aquí por muchas generaciones, sería una tontería partir. Aún hoy, Indonesia tiene volcanes vivos. Tal vez fue alguno de ellos quien ocasionó su partida. Para mí, una erupción volcánica es una razón obvia. Si uno ve el volcán de allá, es un volcán inmenso. Imaginen, cuando explotó, debió haber sido increíble. Después de 5 horas de remar, el equipo apenas llega a la mitad del camino. Pero Robert está complacido con la balsa. Está funcionando muy bien, está bien balanceada. Funciona exactamente como lo esperábamos. Casi no tenemos viento. No hay olas. Tenemos una velocidad máxima como de 3 nudos. Nuestro mayor obstáculo son las corrientes. Todo está saliendo según el plano. No nos hemos salido de curso. Hasta ahora van bien. Pero de repente, el clima empieza a revertirse para mal. Se acerca una tormenta a la balsa y se coloca entre ellos y su destino. Tentadoramente por la vista de tierra, el equipo queda atrapado en una corriente, jalándolos directo a mar abierto. Se necesitó muchísimo valor para hacer un viaje sin regreso hacia una franja de tierra que jamás habían visto. No sabían lo que encontrarían. Pudieron haber esperado monstruos. Dentro de sus historias seguramente habría monstruos. Horas y media después de haber empezado, la tripulación finalmente lo logró. El éxito de Robert muestra que es posible cruzar el mar en una balsa hecha con herramientas de piedra. Y usando las computadoras climáticas para ver en el tiempo, podríamos tener una idea de cuándo pudo haber sido posible un viaje como este. Al llegar a la última era del hielo, pudimos apreciar algo interesante. Los niveles de agua descendieron y hace como 65.000 años el mar alcanzó su punto más bajo. La distancia entre las dos plataformas terrestres se redujo a 160 kilómetros, 1/3 de la distancia normal. Tal vez esto le dio la oportunidad a las personas de poder cruzar. Si fue así, lo más probable es que las primeras personas hayan llegado por el norte de Australia, en un territorio ahora conocido como la Tierra de Arnhem. Hoy está muy lejos y es inaccesible y se requiere permiso para entrar.
Pero en las rocas escondidas de esta área, los arqueólogos han encontrado artefactos de hace casi 65.000 años. Es una pieza de evidencia sustancial de la presencia humana. La fecha se ajusta a la época del bajo nivel del mar y nos da la última pista de cuando el humano puso su pie en Australia. Hoy, la tierra de Arnhem es hogar de la comunidad aborigen de Gumbaland, mezclados con la llegada de hombres blancos. Ya no viven en refugios rocosos como lo hicieron sus abuelos, pero mantienen viva su cultura ancestral. Hasta ahora hemos confiado en la ciencia moderna para seguir el rastreo del viaje humano, pero ¿hay algo en su cultura que nos ubique finalmente en el camino de los primeros australianos? Una de las formas en la que los aborígenes transmiten su cultura es a través del arte. Como una guía de sobrevivencia, sus imágenes contienen conocimiento que les permitió sobrevivir en el hostil entorno del interior por miles de años. Gary Jolom y su compañero artista, Wilfred, son respetados en Gumbaland por su conocimiento. Hoy visitarán un lugar muy especial para ellos. Un sitio de arte aborigen muy importante y valioso. El gran conocimiento que tienen de la maleza les permite usar todo lo que encuentran. Un puño de pasto es el que usamos para los pinceles, para hacer líneas delgadas. Un pincel instantáneo. Los interiores de Australia pueden ser letales. Sin el conocimiento de cómo vivir dentro de él, morirían al instante. Pero parece posible que los aborígenes australianos tuvieran ventajas por encima de los demás. Hay investigaciones que sugieren que tenían una memoria espacial magistral y esto pudo ayudarles a abrirse camino entre el paisaje. Y también se cree que tenían una vista excepcionalmente buena de larga distancia. Entre las figuras rocosas, ellos ven fuentes de comida en cada rincón. Es un lugar muy especial. Las personas vivían aquí hace mucho tiempo. Mi abuelo y abuela vivían aquí. Solían cazar y observaban desde aquí y nos decían qué hacer para atrapar algo de comer. Mi gente solía caminar por aquí junto con toda su familia. Hay que ser muy valiente para encontrar comida. A veces hay que ser precavido y en otras tener pies de plomo. La primera pieza de arte que nos muestra contiene conocimientos sobre la comida. Ese es el canguro y ese es el barramundi. Todo esto es una fuente de comida. Solían salir a cazar peces, reptiles, boniatos, bayas y manzanas. Pero en las profundidades de este extraordinario lugar, hay una pieza de conocimiento que es fundamental para nuestra búsqueda. La madre creadora. Es la mujer que llevaba a los bebés uno por bolsa. En la cultura de Gary y de Wilfred, esta mujer llegó durante la época de la creación. Llevaba bolsas, cada una con un bebé, y las dejó en el suelo. Estos bebés son los primeros ancestros de Gary y de Wilfred. En la cultura que tenemos hay ceremonias honrando a nuestra madre creadora. Y eso es lo que continuamos transmitiéndoles a nuestros hijos. Pero lo que tiene de especial esta historia es de dónde llegó esta madre creadora. Vino desde el otro lado del mar. Es un paralelo fascinante
Porque aquí, en la tierra, en donde los primeros aborígenes australianos probablemente pusieron su primer pie, la historia de creación de estas personas parece un eco de lo que los huesos, piedras y genes nos dicen del viaje desde África hasta Australia. La evidencia, aunque débil, nos permite regresar en el tiempo hasta uno de los más maravillosos viajes de nuestros ancestros. Los más de 12.000 kilómetros obligaron a la raza humana a llegar a su límite. Pero tal vez es aquí, al final, que encontremos algo más claro del interior de las personas que hicieron este viaje. Los aborígenes australianos nos dan una idea de las características que hicieron del viaje de la humanidad todo un éxito. La ingenuidad, la ingeniosidad y el valor. Son estas cualidades las que les permitieron a las personas poder salir de África, tal vez sobrevivir a un supervolcán, enfrentar enemigos en la selva y superar los elementos para llegar a Australia. Y son estas cualidades las que están en el corazón de lo que significa ser humano.